Bienvenidos una vez más a su refugio digital favorito, el canal donde desentrañamos los secretos más jugosos, las intrigas más apasionantes y los romances más cautivadores de las series que nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla cada semana. Hoy, como lo prometimos, tenemos un vídeo explosivo, una bomba de emociones a punto de estallar. Sí, prepárense para sentir, para suspirar, para reír a carcajadas y por supuesto, para derramar esas lágrimas que tanto amamos cuando nos sumergimos en el universo de las novelas turcas. Pero hoy no nos quedaremos en la superficie. Iremos más allá de las actuaciones estelares, de los paisajes impresionantes y de las tramas bien construidas. Hoy nos convertiremos en verdaderos detectives del amor y el drama. Vamos a analizar con lupa las bodas más espectaculares, las pedidas de mano más inesperadas, los anillos más brillantes y, por supuesto, las lágrimas más memorables que la mágica ciudad de Estambul ha presenciado en la ficción. Ajústense los cinturones, porque la intensidad está a punto de subir al máximo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, a este mar de intrigas y pasiones, permítanme recordarles algo fundamental: suscríbanse al canal. Sí, esa es la clave para desbloquear un universo lleno de chismecitos jugosos, análisis profundos que harán que vean sus series favoritas con nuevos ojos, y las últimas noticias del mundo de las series turcas directamente a su bandeja de entrada. No olviden activar la campanita, ese pequeño icono que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, un nuevo análisis, una nueva dosis de su adicción turca. Su apoyo, sus likes, sus comentarios, todo eso es fundamental para que sigamos creando contenido que les encante, que les entretenga y que les haga sentir parte de esta gran comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Así que sin más preámbulos, comencemos este viaje emocionante. Hoy vamos a enfocarnos en esos momentos que nos dejan sin aliento, esos instantes mágicos donde el amor verdadero, o lo que creemos que es amor verdadero, triunfa sobre la adversidad. Esos momentos en los que las lágrimas fluyen a raudales, ya sea por alegría, por tristeza o por la simple catarsis de sentir intensamente. Y por supuesto esos instantes solemnes donde un anillo, ese pequeño círculo de metal precioso, sella un compromiso eterno, o al menos eso esperamos, ¿verdad? En el mundo de las telenovelas turcas, nada está garantizado. Vamos a hablar de series que nos han regalado bodas de ensueño, dignas de la realeza otomana, pedidas de mano inesperadas que nos hacen suspirar y creer en el destino, y por supuesto, esas escenas dramáticas que nos obligan a sacar los pañuelos, a buscar consuelo en un abrazo y a cuestionarnos las decisiones de los guionistas. La primera serie que vamos a diseccionar, a analizar con lupa y a celebrar es, por supuesto, la icónica Senkalkapm, también conocida internacionalmente como Love is in the Air. A Eda y Serkan. ¿Qué podemos decir de esta pareja que no se haya dicho ya? Una pareja que nos hizo reír hasta las lágrimas, llorar a mares y creer, aunque sea por un momento, en el amor verdadero, en ese amor que lo supera todo, que vence todos los obstáculos y que florece en los lugares más inesperados. Esta serie es una comedia romántica con todas las de la ley, pero con toques de drama que te tocan la fibra sensible, que te hacen reflexionar sobre la vida, el amor y las segundas oportunidades. ¿El género? Comedia romántica, sí, pero con un subtexto que va más allá de los clichés y que explora temas como la ambición, la familia, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Los actores principales, obviamente, son los inigualables Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes nos regalaron una química en pantalla que traspasó la ficción, que nos hizo creer que su amor era real, que su conexión era genuina. Y vaya si traspasó. La serie se convirtió en un fenómeno global, un éxito sin precedentes que conquistó corazones en todo el mundo, y su romance en la vida real, ese romance que todos anhelábamos, hizo que suspiráramos aún más, que nos sintiéramos parte de su historia, que nos identificáramos con sus personajes. ¿Pero por qué es Senkalkapm relevante para nuestro tema de hoy? Precisamente por esos momentos de boda, anillos y lágrimas que nos dejó marcados en la memoria. Tuvimos varias pedidas de mano, falsas y verdaderas, cada una más emotiva y creativa que la anterior. Recordamos la primera pedida falsa, organizada por Serkan para convencer a su abuela, qué momento tan divertido y lleno de tensión. Luego la pedida verdadera, en medio de un campo de flores, con Serkan abriendo su corazón a Eda, un instante mágico. La boda final, después de tantos obstáculos, después de separaciones dolorosas, después de malentendidos frustrantes, fue un verdadero cuento de hadas, una recompensa para todos los que creímos en su amor. Y las lágrimas, ¡ay, las lágrimas! Tanto de alegría cuando finalmente se dijeron sí, acepto, como de tristeza, cuando pensamos que su relación estaba destinada al fracaso,
nos hicieron conectar profundamente con los personajes, sentir su dolor y celebrar su felicidad. Recuerdo especialmente la escena en la que Serkan le pide matrimonio a Eda por primera vez, con esas flores preciosas que simbolizan su amor y con esas palabras tan sinceras que brotan de su corazón. Un momento mágico, un instante para enmarcar. Un dato interesante sobre la serie es que su popularidad fue tal que se tradujo a muchísimos idiomas y se transmitió en decenas de países, convirtiendo a Hande y Kerem en verdaderas estrellas internacionales, en íconos de la televisión turca. Y es que, ¿quién puede resistirse a una historia de amor tan bonita, tan llena de giros inesperados y con unos protagonistas tan carismáticos? Ahora vamos a hablar de otra serie que también nos ha robado el aliento, aunque de una forma muy diferente, Karasevda. Esta sí que es una historia de amor trágica, de esas que te dejan el corazón hecho pedazos, que te hacen cuestionar la justicia del universo y que te obligan a reflexionar sobre el poder del destino. El género es drama romántico en su máxima expresión, y los actores principales son los talentosos Burak Özçivit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankolu, quienes nos regalaron unas actuaciones memorables. La trama gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes mundos, de clases sociales opuestas, que se enamoran profundamente, a pesar de las barreras que los separan. Sin embargo, su amor se ve truncado por las ambiciones de sus familias, por las presiones sociales y por un villano despiadado, Emir, que está obsesionado con Nihan y que hará todo lo posible para separarlos. ¿Por qué Karasevda encaja en nuestro tema de bodas, anillos y lágrimas? Porque aunque la historia está marcada por la tristeza, la desesperación y la injusticia, también tiene momentos de gran belleza y emotividad, instantes fugaces de felicidad que nos recuerdan que el amor verdadero existe, aunque sea efímero. La boda de Nihan y Emir, forzada por las circunstancias, es una de las escenas más impactantes y desgarradoras de la serie. Las lágrimas de Nihan mientras camina hacia el altar, vestida de blanco, pero con el corazón roto, nos transmiten todo el dolor, la angustia y la desesperación que siente al renunciar a su amor por Kemal. Y aunque no es una boda feliz, ni una celebración del amor, sí es un momento crucial en la trama, que marca el destino de los personajes y que desencadena una serie de eventos trágicos. Además, el amor incondicional de Kemal por Nihan, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, es un ejemplo de compromiso, de lealtad y de sacrificio. Un dato curioso sobre esta serie es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional, un reconocimiento a su calidad, a su originalidad y a su impacto a nivel mundial. Si buscan una historia que les haga llorar a moco tendido, que les haga reflexionar sobre la vida y el amor, esta es la serie perfecta. Pero preparen los pañuelos porque los van a necesitar. Continuará.